Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Damos gracias a Dios por su paciencia, en su bondad y en su fidelidad, queridos hermanos. El Señor se muestre, hermano, a nuestro corazón, se muestra en nuestra vida. De tal manera, queridos hermanos, que nuestra relación con nuestro Padre Celestial sea cada día de gran bendición. Que cada día nuestra vida delante de nuestro Señor sea siempre, siempre, queridos hermanos, de ir de gloria en gloria, de nivel en nivel, de poder en poder. Que nuestra vida siempre, queridos hermanos, siempre cambie, hermano, nuestra relación, nuestra vida, nuestra forma de ser en nuestros corazones, siempre, queridos hermanos, siempre, siempre tengamos esa sensibilidad, queridos hermanos, de vivir siempre, siempre delante de nuestro Padre Celestial. Usted sabe que nuestro Padre, nuestro Dios, es bueno. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios, hermano, siempre, siempre estará pendiente sobre nuestra vida cada vez que nosotros hacemos el llamado, queridos hermanos, a buscar nuestra relación con Él, nuestra forma, queridos hermanos, de conectarnos en esa gloria preciosa, en esa maravillosa vida que el Señor nos da. Qué precioso es, hermano, de vivir siempre, siempre dentro de los propósitos, siempre dentro de los márgenes, hermano, de las reglas de Dios, porque esto es algo que al Señor le agrada que vivamos. Una vida, queridos hermanos, una vida llena de propósitos, una vida llena, queridos hermanos, de una vida en Cristo Jesús. Porque podemos ser cristianos, queridos hermanos, pero lejos y apartados de los propósitos divinos. Por eso, en esta mañana damos gracias a nuestro Padre Celestial, queridos hermanos, que nos haya tomado en cuenta para sus propósitos, para su bendita voluntad. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Dios mío, por la vida de los hombres y mujeres que la palabra los alcanza. Queridos hermanos, te pedimos que intervengas en sus vidas, en su salud. Te pedimos que, Señor, intervengas en su alma, que intervengas, querido nuestro Señor, interviene en las necesidades de tu pueblo, interviene, Señor, en las necesidades de tus hijos, en aquellos que buscan, Señor, tener un encuentro contigo. Te pedimos que te manifiestes al corazón de ellos, te pedimos que te manifiestes, Señor, dando, Señor, para que tu nombre sea glorificado y ellos conozcan tu salvación. Fíjense que quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana. Queridos hermanos, vivir realmente los propósitos de Dios. Vivimos en un tiempo, queridos hermanos, donde la vida de los hombres cada día más se aleja de los propósitos divinos. El hombre no es el mismo. Por eso estamos haciendo un llamado a que el hombre se vuelva al Señor. Hay gente que piensa que no está lejos de Dios. Está lejos de Dios. Hay gente que piensa que, hermano, que en veces sus pensamientos, piensa, queridos hermanos, que la vida en Cristo es simplemente creer en Él y ya se da por hecho. El hombre vive sumergido en una fantasía, producto de su imaginación. Por eso la palabra creer con la palabra fe no es lo mismo. La palabra creer viene de la palabra pensamiento, viene de la palabra imaginación. Por eso dice que no te harás nada, no te harás imágenes en el libro de Éxodo, versículo 23, cuando hablas, queridos hermanos, sobre la idolatría. Aún crearse un Dios,
a la manera, al pensamiento, a la ideología, a la fantasía, de acuerdo a una mente, queridos hermanos, es considerada idolatría. ¿Por qué se practica mucho la idolatría dentro de la iglesia? Porque el hombre ha creado un Dios producto de su imaginación. Un Dios producto, un Cristo producto de su imagen. Siempre algunos se remontan, queridos hermanos, a la vieja religión, al catolicismo, de un sagrado corazón, de un Cristo en la cruz. Pero eso no es así. Por eso es importante entender que nuestra vida, queridos hermanos, tenemos que relacionarla directamente con Él. Si cada día nos parecemos más a Él, si nuestro corazón está inclinado más hacia su persona que realmente al sentido religioso. Porque hoy se ha inclinado más al sentido religioso que a la persona de Cristo. Por eso, queridos hermanos, estamos viviendo tiempos donde el hombre, la salvación, queridos hermanos, y la ayuda no es para todos. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, prontos, donde la maldad, donde el pecado, donde el engaño irán en aumento cada día más. Hay gente que piensa, queridos hermanos, que por decir los movimientos de las marchas cristianas, eso no existe bíblicamente. En nada van a bendecir, ni tampoco no van a cambiar las profecías de la persecución, no van a cambiar las profecías del engaño, porque mucho cristiano va a estar engañado. Muchas falsas iglesias cristianas, muchos falsos creyentes cristianos tendrán como sello ser cristiano, pero al final del tiempo por eso se llamarán anticristo, porque tendrá un sello cristiano. Aún el diablo va a disfrazarse, dice, como ángel de luz. Aún, queridos hermanos, el anticristo, por eso se llama anticristo, porque usa el nombre de Cristo. Hermano, todo tendrá con el nombre de Cristo. Usarán el nombre de Cristo, queridos hermanos, para promover el engaño, para promover la falsedad, para promover la mentira, para promover, querido, todos falsos dones, falsos ministerios. Promoverán a nombre de Cristo, hermano. Usarán todo lo que tenga que ver, queridos hermanos, para desviar al creyente de los propósitos y de la voluntad divina. Todo lo que Dios no mandó hacer no tendrá una repercusión realmente, pero sí tendrá una repercusión en el engaño, en la mentira. Sí, por eso muchos cristianos lo que están promoviendo no es la vida de Cristo. Lo que están promoviendo, queridos hermanos, son ritos, son cuentos, son fábulas. Las marchas de gloria, el salir a las calles, eso en nada beneficia. La misma Escritura nos enseña, queridos hermanos, que mi Señor Jesucristo no haría eso. Dice que Él no andaría por las calles. Él no andaría por las calles. Eso dice su bendita palabra. Lo que quiero darle a entender, queridos hermanos, que hay cosas que Dios no mandó, y que por qué hoy están llevando a los ritos, a las ceremonias, a las fábulas. Dice en el libro de Mateo 12, versículo 19. Dice: no contenderán ni vocerán, ni nadie oirá en las calles su voz. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. No andará. Otra versión dice:
Dice la versión Jerusalén: no disputará ni gritará y oirá nadie en las plazas su voz. Dice también, dice en la versión interconfesional: no disputará con nadie, no andará dando gritos, ni se oirá su voz por las calles. No estoy hablando de evangelismo, estoy hablando de, dice que anuncian. No irán, dice la versión Código Real, no irá anunciándose a sí mismo en público, ni andará haciéndose propaganda por las calles. Marcha para Cristo, fiesta para Cristo, eso no es bíblico. Le voy a explicar por qué. Porque así están arrastrando a un pueblo hacia la idolatría, están arrastrando a un pueblo hacia los ritos, hacia los cuentos, hacia las fábulas. Es que la gente sí, todo se va a marchar, porque en el tiempo final todo se va a llamar, se tiene que unir. Al final están a favor, queridos hermanos, del sistema caído. Por eso la iglesia de Cristo, mira, no se han puesto a pensar por qué a mi Señor Jesucristo el Señor lo guardó hasta los 33 años, hasta los 30 años. ¿Por qué el Padre no lo manifestó todos esos años que estuvo escondido? ¿Por qué no lo encontró Herodes? ¿Por qué razón? Mira, ve el caso de Juan. Juan se había hecho famoso. Lo mataron por eso. No solamente por denunciar un pecado, sino porque Juan era famoso. Por eso cuando dijeron, es Jesús, le dijeron a Herodes, ¿no será que es Juan? Por eso dice que no irá anunciándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, está siendo guardada, está siendo protegida hasta en el tiempo final, donde va a ser presentada al mundo el hijo maduro. Los hijos maduros van a ser presentados, y entonces verás la persecución. Por eso dice, hermano, que dice que no protestará ni gritará nadie su voz en la calle. No contenderá ni gritará en las calles. Dice, no discutirá ni gritará nadie su voz en las plazas. Dice, no peleará. Dice otra vez, ¿dónde dice su voz en público? No trae ninguna, realmente, aunque se vea bonito. Por así estaba yo mirando que hay lugares donde se hacen concursos de danzas. Concursos de danzas evangélicas. ¿En dónde, hermano, aparece eso dentro de la Biblia? En ninguna parte. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque la iglesia no es para eso. Cada día, hermano, van a convertir el evangelio. Cada día los hombres se van a alejar más del evangelio de la verdad. Convertirán el evangelio de la salvación en ritos, en cuentos y fábulas. Van a convertir el evangelio, queridos hermanos, en fábulas. Qué tremendo que no debemos nosotros convertir ese bendito, precioso evangelio. Dice el Señor, ni presten atención, en 1 Timoteo 1:4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Más bien edifiquen, dice que meterse, ni presten atención a las fábulas. Y en el 4:7 dice de 1 Timoteo, dice, desechen las fábulas profanas y de vieja, ejercítense en la piedad. Y dice en el 2 Timoteo 4:4, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En Tito 1:14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Los ritos, las ceremonias, hermanos, los cuentos y las fábulas, cada día más dice que hará que los cristianos se aparten de la verdad de la salvación.
Dirá unos que uno está en contra. No, hermano, lo que uno está haciendo es defendiendo la verdad de aquellos que escuchan. No estamos defendiendo una Biblia, no estamos defendiendo a Dios, porque Dios no necesita ser, hermano, la verdad no se necesita defensa, la verdad se defiende por sí sola. Con sus hechos y sus testimonios y sus verdades, no hay quien pueda refutar una mentira de la verdad. A Dios, nosotros tenemos que estar defendiendo la verdad que Dios puso en nosotros, lo que hemos creído con firmeza y lo que ha sido resultado y una transformación realmente, una convicción en nuestra vida, tenemos que mantenerla firme. No hemos creído mentira, no hemos creído fábulas en cuestión de la salvación de Cristo. Sabemos que Cristo es real, no solamente porque creemos firmemente en lo escrito está, sino porque la historia nos marca que realmente Él estuvo aquí. Los hechos demuestran realmente que Él estuvo aquí. Pero si algo ha afirmado nuestra fe, no es porque lo hemos sentido, no es porque hayamos visto milagros, no porque nos haya el Señor ayudado en una situación de enfermedades, alguna situación que tenga que ver con el corazón, sino porque realmente hemos tenido un encuentro con Él. Por eso la Escritura nos enseña, queridos hermanos, que no hemos dado, dice en 2 de Pedro 1:16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice, no hemos hablado de Jesucristo con fábulas artificiosas, sino como habiendo visto a Jesucristo con nuestra propia verdad. Que anunciamos que esto es real, hermano, porque dice que no son palabras que traten de convencerles, queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es realmente un libro, que nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, es un cuento que solamente existe en la imaginación de las personas. No, nuestro Señor Jesucristo dice, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, Él se manifiesta en nuestra vida, sobre todo en nuestro corazón, hermano, manifestando, queridos hermanos, su perdón, su misericordia, su paciencia. El corazón mismo nos dice en Romanos 2, dice que da testimonio, dice que nuestra conciencia nos redarguye y en vez de nuestra conciencia, queridos hermanos, nos defiende. Nos hace sentir bien cuando hacemos las cosas bien y cuando hacemos las cosas mal nos hace sentir mal. Tenemos la plena convicción de que nuestro Señor Jesucristo ha perdonado nuestros pecados. Tenemos la plena convicción, hermano, que nuestro Señor Jesucristo es real porque damos testimonio en nuestro corazón, en nuestra vida, de que Él se ha manifestado a nosotros. Mire, porque nadie puede cambiar si Cristo no se manifiesta a su vida. Por eso, queridos hermanos, dice que esta palabra ritos, que no sigamos ritos, rito significa, hermano, una ceremonia o acto religioso de seguir reglas establecidas. Por eso mucha gente, mucho líder equivocados han llevado el evangelio, en lugar de predicar a un Jesucristo resucitado, llevaron, queridos hermanos, la palabra a ritos religiosos. Esta palabra rito significa una práctica repetitiva, formal, de simbolismo y espiritualidad. ¿En qué ha cambiado? Las profecías se han cambiado con las marchas de glorias, con las manifestaciones de cristianos en la calle. ¿Qué ha cambiado? ¿Acaso se ha detenido? Queridos hermanos, ¿no saben que la persecución viene a los cristianos?
¿Qué debería estar haciendo el cristiano? Perdón, hermano. Buscando tener un encuentro con Cristo. ¿Qué ha cambiado, queridos hermanos? No se dan cuenta lo que está pasando en muchos estados. No se dan cuenta de lo que está pasando en muchos países. Las muertes de los cristianos, las muertes, queridos hermanos, de los evangélicos, la muerte, queridos hermanos, de niños, de mujeres. No se dan cuenta de lo que está pasando. El cierre de iglesias en muchos estados. Los están dejando sin nada. Hay una iglesia libertina, hermano, libertina, donde piensa que esto es el evangelio, queridos hermanos, ese evangelio de la salvación, queridos hermanos, es salir a las calles y hacer ruidos y hacer música. La Escritura dijo que mi Señor Jesús no andaría por las calles haciéndose publicidad. Lo convirtieron en un rito, pero también el hombre puede convertir su vida en un rito, un acto religioso. Mire, en una práctica repetitiva, en un culto de mandamientos de hombres. Un culto de hombres es un rito, alguien que asiste solamente porque tiene la costumbre repetitiva de ir a la iglesia y no por tener un encuentro con Jesucristo, porque es el único que lo puede cambiar. Hay quienes ya tomaron asistir a las iglesias solamente por costumbre y no por tener un encuentro con Cristo. Porque dentro de las iglesias, dentro de las sinagogas, mi Señor siempre estaba ahí enseñando. Su asistencia no era una costumbre, sino un llamado. Jesús dijo algo, mi Señor Jesús, en el libro de Juan. Él dijo algo, que donde esté yo, dice, allí estarán también mis servidores. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviese allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Por eso es importante entender, queridos hermanos, que nosotros no tenemos una costumbre. Nosotros tenemos un llamado. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso cuando el hombre convierte su llamado de ir a la iglesia, porque tiene por costumbre de ir a la iglesia, es porque tiene una costumbre, se convirtió en algo repetitivo. Pero no se convirtió, queridos hermanos, porque el decir mi Padre me está llamando, mi Jesús me está llamando, voy a servirle a mi Señor, voy a seguir a mi Señor. Por eso mucha gente dejó de asistir a los cultos, por eso mucha gente se distanció. Ahora antes tenían una constancia firme, hermanos, asistían todos los días, de repente quitaron un día, y ahora se dan hasta le quitan otro día, y ahora ya nada más lo dejaron los domingos o los días que pueden. ¿Por qué razón? Porque entraron en un rito, en un culto repetitivo, entraron en un culto religioso, entraron, queridos hermanos, en un culto de hombre, solamente aprendidos de memoria, donde la misma Escritura nos enseña. Cuando el Señor dice que ese culto de hombre, dice en el libro de Marcos 7, versículo 6, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué significa ritos? Un mandamiento de hombre. Ya no te iban por un encuentro con mi Señor Jesucristo. Así es, están metiendo religiosidad, están metiendo fariseísmo. ¿Por qué? Por las ganas de hacerse famosos, por las ganas de darse a conocer,
metieron fariseísmo, metieron religiosidad, hermano, que no está ayudando en nada a que la gente se convierta realmente a la salvación de Cristo. La misma propia iglesia, los mismos pastores están haciendo eso, porque están llenando la iglesia de una religiosidad, de una falsa espiritualidad. Y mucho creyente ya adoptó por sí mismo una práctica repetitiva de un culto de hombres, en el cual, queridos hermanos, ahora solamente de labios. Aquí vemos, queridos hermanos, los labios. Los labios, o sea, solo de boca. ¿Cuánto cristiano hoy solo de boca tiene un encuentro con Cristo? Hoy solo de boca desarrolla toda su salvación. Solo de boca. Pero Jesús dijo algo: su corazón está lejos de mí. Están lejos de Dios. Lejos de Dios. Por eso nuestra vida, queridos hermanos, no es un rito, no es una costumbre. Nosotros lo hacemos porque corremos al llamado de Dios. También dice, hermano, que convirtieron su vida, su espiritualidad, su religiosidad, lo convirtieron en cuentos. ¿Qué significa cuentos? Un cuento religioso, queridos hermanos, son temas espirituales, lecciones inspiradoras de motivación personal, cargados de sentimientos y emociones. O sea, queridos hermanos, que convirtieron los cuentos en sentimientos, en emociones, convirtieron, queridos hermanos, en danzas, en concursos, convirtieron, queridos hermanos, en explotar una imagen. No se da cuenta, como en los días de Noé, que estaban comiendo y bebiendo. ¿Sabe qué significa eso? Oh, hermano, las tapas. Por eso dice que se daban en casamientos y no se daban en casamiento, lo que representa que había mucha fiesta. Había mucha fiesta. Había mucha diversión. ¿Se acuerda usted los días de Elías? En los días de Moisés. Nosotros podemos decir, oh, es que todo es danza, mira qué tanta danza, cómo corren, cómo hacen trenecito, cómo grita, hay un griterío tremendo. Oh, esa iglesia, cómo está llena del Espíritu Santo. No, hermano, usted puede saber que en los días de Elías, cuando los profetas de Baal y Acera hicieron a un pueblo cantar y danzar, y no sucedía nada. Gritaban, llegaron a, hermano, hasta sacarse sangre, y de tal manera dice que Elías se burlaba de ellos. Griten más fuerte, se gritaban más fuerte. Gloria a Dios, aleluya. Forzaban al pueblo a un avivamiento que no sucedía. Y griten más fuerte, y griten más fuerte. ¿Y quién vive? Cristo. Un grito de júbilo. Eso, hermano, ni tan siquiera ese grito de júbilo. Es el grito. Eso no es un grito de júbilo. Ese no es un grito de júbilo. Porque, queridos hermanos, ya lo explicaremos eso que es el grito de júbilo. Los conceptos emocionales están completamente distorsionados, hermanos, con el lenguaje realmente del Espíritu. Una cosa son las emociones y otra cosa es, hermano, realmente esos gritos de júbilos, queridos hermanos, son gritos de liberación. Somos libres, somos libres. Cuando usted ve en el libro de Esdras, cuando usted ve en el libro de Nehemías, cuando ellos dice que no se podía distinguir entre el lloro y el canto y la risa que ellos tenían,
porque ya no se sabía si estaban llorando o estaban alegres. ¿Saben por qué? Porque Dios les había libertado, porque Dios los había perdonado, porque Dios los había recibido. Dice que ellos lloraban nada más cuando se abría el libro que les leía Esdras y el libro de Nehemías. Dice, hermano, que ellos lloraban. Parecía, dice, que esos gritos realmente venían de un pueblo emocionante, un pueblo lleno, cargado de emociones, de fiesta. Hermanos, hoy han convertido la iglesia de Cristo, la han convertido en una discoteca, la han convertido, queridos hermanos, en todo en baile, en todo en danza, pensando que ese es el gran avivamiento. No, eso no es un avivamiento. Eso no es un avivamiento. Han convertido hoy, se han sobrepuesto, queridos hermanos, la alabanza, la música, la han sobrepuesto sobre todo, pero realmente yo lo que veo en esa bendita y preciosa palabra, que de hecho yo veo que los cultos, la alabanza estaba de último, no estaba de primero. Yo al menos no veo yo así. No lo veo así, porque la gente hacía fiesta después de haber escuchado el mensaje. No hacía la alabanza, no la hacía de primero, y luego escuchaba el mensaje porque se les apagaban las emociones. Por eso dice la escritura, vamos a verlo aquí en el libro de Nehemías. Déjenme, por favor, busco dice que era tanto cuando ellos escuchaban la alabanza, es en el libro de Esdras. Permítanme, hermano, por favor. Dice en el libro de Esdras 3 versículos: y cantaban y alababan y daban gracias a Dios, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel, sobre todo y el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová, porque se estaban estableciendo el orden de culto, pero porque estaban predicándoles como la forma correcta. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguirse el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaban el pueblo a gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Donde dice que ellos lloraban cada vez que se establecía les estaban predicando la palabra. Hermano, dice que ellos empezaban a clamar a gran voz. ¿Por qué? Porque se estaban estableciendo, se estaban asentando las bases de la adoración, del arrepentimiento. Pero yo veo que los cultos no empezaban con alabanza, empezaban con la palabra. Por eso dice que ellos, hermano, cuando ellos se entristecían, porque, queridos hermanos, porque escuchaban. Entonces se paraba Nehemías y decía, vean lo que dice en el libro de Nehemías 8 versículo dice, vean que cuando escuchaban la palabra leían el libro de la ley de Dios en el versículo 8 claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escribas y los levitas hacían entender al pueblo. Dijeron a todo el pueblo: días santos es a Jehová vuestro Dios, no entristezcan ni lloren, porque solo el pueblo lloraba, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Lloraba cuando se les explicaba la voluntad de Dios sobre su vida, los propósitos de Dios sobre su vida. Entonces el pueblo lloraba. Dice, no se entristezcan, no lloren, no se sientan tristes, porque es un día santo, es un día festivo, Dios les está dando libertad. Entonces dice, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque día santo, y no estén tristes.
Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar obsequios y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Vean lo que dice. Y hallaron, dice, al siguiente día se reunieron las cabezas de familia, todo el pueblo, sacerdotes y levitas y esdras y escribas, para entender la palabra de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en las fiestas solemnes, en el mes séptimo. Oh, queridos hermanos, después de escuchar las enseñanzas de lo que Dios quería hacer en su vida, entonces ellos gritaban con júbilo, danzaban, cantaban, glorificaban a Dios, porque habían entendido las palabras de la ley. No veo yo que primeramente era la alabanza, eran los cantos y después era la prédica. No lo veo yo en las escrituras. Es más, cuando Moisés, queridos hermanos, canta ese cántico, hermano, que tomaron mucho de decir que Jehová echó a la mar, hermano, los caballos del faraón. Moisés lo cantó después de haber tenido la victoria. No fue antes, fue después. Cuando sale Miriam con sus panderos. ¿Cuándo salió Miriam con los panderos? Después de haber tenido la victoria. No danzaron primero y luego, no. Es más, cuando el Josafat, queridos hermanos, o cuando David iba a la guerra, ya llevaban el sentido de la alabanza, porque ya llevaban la victoria sobre ellos. Pero ¿quién les había dado primero esa victoria? La palabra de Dios. No se puede ir a la guerra sin primero no tener la palabra. Moisés, ¿cómo venció a Goliat? Con la palabra de Dios. Yo creo que la recibió antes, no después. Por eso hoy han metido dentro de las iglesias, queridos hermanos, le han hecho creer que las victorias, todo es un cuento, hermano, de lecciones motivacionales, y a la gente no sabe por qué canta, la gente no sabe por qué danza, la gente no sabe por qué se alegra, simplemente están cargados de sentimientos, solamente cantan, danzan sin saber por qué es el motivo por el cual lo hacemos. Convirtieron, queridos hermanos, el evangelio lo convirtieron en un cuento. No sabían por qué lo hacían. No lo sabían por qué lo hacían. Festejan antes, sin haber recibido la palabra. Metieron cuentos, danzas. Después la gente se apaga, porque si no hay una buena danza, no hay una buena música, no hay, menos van a recibir la palabra. Y podemos decir que entraron por sus atrios con acciones de alabanza. Pero la alabanza, hermano, te iba enfocado, queridos hermanos, con un conocimiento, no con una emoción. Sabían por qué lo hacían. Por eso en 1 Corintios 10, versículo 11 dice: estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. Por eso el mensaje no es un cuento. Las peleas no son cuentos. Las batallas no son cuentos. Las pruebas no son cuentos. Y dice que estas cosas acontecieron como ejemplo, que están escritas. Por eso véanlo usted en 1 Corintios 10, 1, cuando dice, queridos hermanos, que comieron el mismo alimento espiritual, vivieron la misma bebida espiritual, y la roca que los seguía era Cristo. Pero dice que de muchos de ellos Dios no se agradó. ¿Por qué no se agradó Dios? Porque pensaron que lo que se les estaba leyendo, que los que se les estaba, queridos hermanos, hablando, no iba a pasar. ¿Qué significa cuento? Algo que no va a pasar. Como los días de Noé, la gente no creyó. ¿Por qué no creyó? Porque pensaron que era imposible que lloviera, porque nunca en su vida habían visto una lluvia, porque nunca en su vida habían visto truenos, relámpagos en su vida,
porque había un rocío que se levantaba por las mañanas y regaba las plantas. Para ellos era absurdo que eso sucediera. Pero dice que estas cosas acontecieron, ellos no creyeron. Dice, están escritas, aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Pues a muchos de ellos no se agradó Dios. Quedaron postrados, queridos hermanos. ¿Por qué razón? Porque ellos pensaban que un libro de cuentos, mira hermano, eso de cantar, mira, si esto es en el libro de Esdras y Nehemías, cantaron y danzaron, dieron júbilo, pero lo hacían con llanto, no lo hacían con risa, lo hacían con llanto. Porque entendieron cómo Dios se apiadaba de ellos, cómo Dios los había perdonado, cómo Dios había derramado misericordia. Es más, dice la Escritura que cuando el pueblo decía, porque Dios es grande, lento en la ira y grande en misericordia, dice que la nube, la gloria de Dios descendía. Dice que Moisés no podía ministrar a causa de la gloria de Dios. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque cuando ellos decían, grande es Dios en misericordia y lento para la ira, dice que la gloria de Dios descendía, nada más en el grito de decir, gracias Señor por tu misericordia, gracias Señor por tu perdón, gracias Señor por libertarnos. Dice que entonces ellos empezaban a llorar y empezaban la emoción, hermano, porque Dios los había libertado, porque Dios los había arrancado de ellos, había arrancado algo que estaban practicando mal. Por eso yo creo, hermano, que importante primeramente el conocimiento antes de danzar y cantarle a Dios. ¿Por qué lo hacemos? Porque la alabanza es figura de libertad. Por eso se estableció como estatuto perpetuo el día que salió Moisés, hermano, con el pueblo de Egipto. Salieron con alabanza. ¿Qué significa eso? Salieron con el símbolo de libertad. Con el símbolo. Por eso la alabanza significa libertad. Es el símbolo de la libertad. Cantamos porque no solamente porque nos hizo libre, sino porque nos está haciendo libre. Pero no se puede manifestar la libertad a menos que conozcamos por qué. Celebramos como el hombre que estaba en la casa, en la puerta del templo de la hermosa, no podía entrar, cantar y danzar. ¿Por qué razón? Porque el perdón de Dios todavía no se había manifestado. No podía entrar a ese lugar santísimo y deleitarse. Por eso cuando lo sana Dios, los apóstoles, Pedro, ponen la mano sobre él. ¿Cómo entró ese hombre? Cantando, danzando, saltando, glorificando a Dios. Y todo el mundo lo veía. Porque había sido perdonado. ¿Por qué cree que el hijo pródigo le hicieron música, hicieron fiesta por él? ¿Acaso no dice la Escritura que hay fiesta en los cielos por un pecador arrepentido? Lo primero que hay son esos, pero porque hay un pecador arrepentido. Cuando el arrepentimiento provoca en nosotros un cambio de vida, entonces podemos danzar, podemos cantar, podemos salir. Pero si nosotros como pueblo de Dios, como creyente de Dios, cambiamos, queridos hermanos, a esta manifestación, a un cuento, queridos, a través de emociones, sin arrepentimiento, sin tener mucho cuidado, porque acá dice que estos hermanos quedaron como ejemplo y quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué? Porque pensaron que lo que se les enseñaba no pasaba. Santiago 1:16 dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo buen perfecto desciende de lo alto, del Padre de las nubes, en el cuanto no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse.
¿Por qué dice esto? Dice que el don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué es lo que está diciendo? No nos equivoquemos, que todo lo que el Señor anuncia se va a cumplir, que todo lo que el Señor está hablando se va a cumplir, que no es un cuento, sino es una advertencia para que seamos salvos, hermano, de todas las cosas que vienen y salvemos nuestra alma. Realmente nos gozamos por la salvación que Cristo nos dio, por la manifestación del sacrificio de la cruz. Podemos cantar, podemos danzar, pero siempre y cuando lo hagamos con entendimiento. No es un cuento. ¿Qué pasa con la gente, queridos hermanos, que esto la pasan creyendo que esto es una fiesta mundana? Usted observa hoy las iglesias. Dirán, pues yo no voy a los bailes, pero ya han creado la iglesia como si fuera un centro, también como salones de fiesta. Como salones de fiesta. Comer y beber significa despreocupados por los juicios. Eso es comer y beber. Están entretenidos en su personalidad, están entretenidos, queridos hermanos, en sus emociones, están entretenidos en una fiesta. Hay gente que dice, es que es fiesta Jehová. No, no es fiesta Jehová. Son fiesta para ellos, es un salón de baile. Es un salón de baile. Esto no buscaban a Jesús. Ellos buscaban diversión. Convirtieron la iglesia no solamente en ritos, sino también en un cuento. Mientras el mundo se está cayendo en pedazos, muchas iglesias, cristianos, niños, mujeres, los están matando, están cerrando iglesias. Hay iglesias que están desatendidas realmente de lo que está pasando. ¿Saben por qué? Porque están viviendo cuentos. ¿Saben por qué están comiendo y bebiendo? Porque están completamente distraídos, completamente, hermano, no están fuera de la realidad. Porque mientras Noé les hablaba del diluvio, ellos ni en cuenta. No nos equivoquemos, que todo lo que Dios está hablando se está cumpliendo. No nos equivoquemos, que lo que Dios nos está advirtiendo sobre nosotros, sobre nuestro cambio de vida, nuestro comportamiento, nuestra relación con el Señor, si no lo hacemos, va a venir consecuencias sobre ella. Si no nos arrepentimos, si no nos volvemos al Espíritu de Dios, si no buscamos entender la palabra de Dios, mucha gente se va a arrepentir de no haberlo hecho, por creer que el Evangelio es un cuento, que no se va a cumplir. Entonces aquí habla, queridos hermanos, que los cuentos son sentimientos. El Evangelio no es sentimiento, porque el dolor, la aflicción, la muerte, la ruina, no es sentimientos, es algo real. También dice, hermano, que convirtieron el Evangelio y lo convirtieron en fábulas. Y fábulas significa experiencias con animales, experiencias sobrenaturales, experiencias con ángeles, con querubines, sueños, visiones celestiales, donde el pastor, donde muchos líderes solo hablan de su experiencia que tuvieron con ángeles, que Jesucristo se los llevó al tercer cielo y que más allá estuvieron en la nube. O sea, tan tremendo, hermanos, de verdad, cómo tienen una imaginación tremenda. Unos que estuvieron en la gloria de Dios, otros que, hermanos, como aquellos que dicen que, hermano, que estuvieron platicando con el ángel que le dio de comer a Elías.
que hay un cocinero ahí en los cielos, un ángel cocinero, que platican con el ángel Gabriel, que platican con los ángeles y que les dicen que ellos son bien amados y que son bien respetados y que solamente algunos tienen el privilegio de estar ahí. Oh, tremendo están esa gente. Que los brujos les tienen miedo, porque están tremendo, hermano. Porque hoy las convirtieron hermano, en una iglesia sobrenatural, donde ven de todo, ven demonios, ven ángeles, ven hermano, han tenido más experiencias que Pablo, que Juan, el apóstol, que fueron al reino, hermano, de Jesús, estuvieron con Jesús. Predican fantasía, imaginaciones, influenciadas por espíritus engañadores. Por eso 2 de Pedro 2:17, estos son fuentes sin aguas, no tienen palabra, no tienen un mensaje de parte de Dios que cambia la vida, el rumbo de mucho creyente, y nubes empujadas por la tormenta, por los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido, los que viven el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Dice que son murmuradores, querellosos, Judas 1:16, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacarles provecho. Oh, queridos hermanos, dice que en el tiempo hablan gente burladora, que andarán según sus malvados deseos. Dice que hablarán cosas infladas. ¿Qué significa infladas? Significa, queridos hermanos, ignoran, significa descuidar, significa arrogante, significa orgulloso. ¿Qué quiero decir con esto? Que dice que convirtieron también su vida en fábulas. Ahora dicen que Dios les habla. Fábulas. Fíjese, hermano, que eso está interesante. En fábulas. Y cuando hablamos en fábulas, estos son gente, hermano, que profesa tener: Dios me habló, tuve un sueño, tuve una visión. Es que Dios está conmigo. Empiezan a decir eso, hermano. Dice, están basadas en fantasías, en imaginaciones infladas. Todo tuve una experiencia sobrenatural. Y Dios me mostró esto, que yo era esto. Hermano, dice que son aquellos que tienen una fuente de visitación del Señor, que el Señor les habla, que a ellos les mostró. Pero ¿sabe qué es, hermano? Lo que quiero decirles con eso es que son gente que están fuera de la realidad. Están fuera de la realidad. A nadie lo hace salvo, a nadie lo hace santo, a nadie lo hace limpio. El decir que son súper tanto espirituales, súper santos, queridos hermanos, que tienen encuentro con ángeles, tienen encuentro con todos, menos con Jesús. Está tremendo eso, porque la gente no tuvo encuentro con Jesús. Por eso dice: en vano me honra con su boca, hermano, ritos de labios. En vano dice, porque son cuentos, porque hasta más se guiaron por los sentimientos, por las danzas y las emociones, pero no tuvieron un encuentro con Jesús. Se volvieron a las fábulas, pero dice que estaban fuera de la realidad. Buscaban hechos sobrenaturales, una experiencia, pero no tuvieron un encuentro con Jesús. Lo más tremendo que la Escritura dice que había un hombre llamado, en el libro de Juan 5, versículo 5, dice que este hombre, hermano, cuando habla del estanque de Siloé, dice que este hombre tenía, hermano, dice que de estas cosas había un judío que había en Jerusalén, de la puerta de las ovejas, habían cerca de la puerta de las un estanque llamado en hebreo Betesda. Había una oveja.
Esto yacían, dice, en esto yacían una multitud de enfermos, cojos, ciegos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento de agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en aquel estanque cuando agitaba el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Dice que este hombre estaba enfermo. Este hombre dice que esperaban otros, esos otros estaban esperando el movimiento de agua. Otros estaban esperando que un ángel los metiera. Oh, queridos hermanos, los ángeles representan a veces los ministros, pero él estaba esperando un encuentro sobrenatural. Mucha gente estaba esperando un encuentro sobrenatural, pero sabe que este hombre no estaba esperando un encuentro sobrenatural. Estaba queriendo tener un encuentro con Cristo. Porque él no vivía de la fábula, no vivía de los ritos, él no vivía de los cuentos. Él no se dejaba guiar por los sentimientos, sabía, hermano, que la importancia de estar cerca del Señor. Por eso dice su bendita y preciosa palabra, queridos hermanos, de que si algo estaba presente en el corazón de este hombre, hermano, era su salvación. Vean que dice, el Señor le dijo a este hombre, hermano, que le dijo así. Dice que ¿dónde se lo encontró? Dice que se lo encontró en el templo. Se lo encontró en el templo. Hermano, y cuando lo encontró en el templo, le dijo así: mira, para que no te venga algo peor. Que no venga algo peor en tu vida. Queridos hermanos, y dice que cuando esta palabra peor, lo que le estaba diciendo el Señor a este hombre, dice, son injuriosos, no te vuelvas una persona mala. Dice, no te significa más malo. Significa, queridos hermanos, nocivo, dañino. Peor significa menos satisfactorios. Tiene una palabra que significa, queridos hermanos, dice de los hombres malvados y de los engañadores, que lo que él representaba, queridos hermanos, hay gente que no le gustan los cuentos, que no le gustan los mitos, que no les gustan las fábulas. Les gusta que le digan la verdad. Dice que buscó a Jesús. Buscó a Jesús. Este hombre realmente quería su salvación. Realmente quería la verdad. Él no esperaba que lo metieran. Él no buscaba sanidad. Él buscaba salvación. Él buscaba salvación. Por eso, queridos hermanos, este hombre buscaba esa salvación en su vida. Dice, para que no te venga algo peor. ¿Cuánta gente lleva mucho tiempo en una iglesia y no cambia? Porque les metieron ritos, les metieron cuentos, les metieron fábulas. Gente que siguiera solamente de boca, gente que siguiera solamente por los sentimientos y las emociones, puro danzo, puro canto, puro eso. Y ese es el gran culto, esa es la gran salvación.
solamente que se acerquen de boca y gloria a Dios, Padre, y di algunas palabras en el Señor sin un profundo cambio de corazón, hermano, a través de las fábulas, fuera de la realidad. Es que Dios me mostró, es que Dios yo vi, pensaron que eso era la salvación. Este hombre, queridos hermanos, dice que en este estanque de Betesda era el estanque de las ovejas. Había una oveja. Cristo bajó por una oveja. Una oveja. No bajó por los que confiesan de labios su nombre. No bajó por aquellos hermanos guiados por los sentimientos. No bajó por aquellos que estaban fuera de la realidad. Bajó por una oveja. Una oveja que quería ser salva. Y por eso le digo al Señor, dice que se lo encontró en el templo. Jesús le halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No peques más. ¿Qué es lo que él buscaba? Ser libre de un pecado. Por eso cuando meten religiosidad, meten fariseísmo dentro de una iglesia, la gente se volverá a los mitos, a los ritos, a los cuentos, a las fábulas, a las emociones solo de labios, fuera de una realidad. Pero cuando uno está fuera de ellos, hermano, dice que por causa de un hombre solamente Cristo bajó. Por causa de una oveja Cristo bajó. Le perdonó el pecado y le dijo, mira, no te venga alguna cosa peor. Y esta palabra peor significa, hermano, que lo peor que le puede pasar a él que sea incrédulo. Lo peor que le puede pasar a un creyente es que se vuelva a los ritos, a los cuentos y a las fábulas. Por eso la salvación es tan primordial, que cuando nosotros buscamos a Cristo, buscamos la salvación de nuestra alma, buscamos la ayuda de nuestra alma. No está basada en solo palabras, no está basado, queridos hermanos, en sentimientos, no está basada en una falsa espiritualidad, está basada en una experiencia, en un encuentro con Cristo. Por eso mucha gente entró buscando a Cristo y lo único que le presentaron fueron ritos, fueron cuentos, fueron fábulas. No los llevaron, le dijeron, este es el Cristo, porque aquellos sacerdotes que estaban ahí dijeron, no, a quien tú buscas, ese hombre es malo, ese hombre es pecador. ¿Cuántos pastores van a decir, no busques a Jesús, nosotros te metemos, nosotros te presentamos la salvación? La salvación es cantar, la salvación es decir que eres cristiano, la salvación es decir que ahora tú no eres de este mundo, eres del cielo. Oh, no, la salvación es Cristo. Y él dijo, a mí no me importa lo que digan de él, a mí no me importa lo que piensen de él. Entonces dice, este hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque lo hacían el día de reposo. Jesús le dijo, mi Padre ahora trabaja y yo, y por eso los judíos aún procuraban más matarle, porque no solo que levantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su Padre propio, haciéndose igual a Dios. ¡Qué hermoso! Unos buscan a Jesús, solo lo confiesan de labios. Unos buscan a Jesús por sentimientos. Otros buscan a Jesús, un Jesús de una falsa realidad. Pero dice que en la puerta de las ovejas estaba uno llamado, hermano, oveja. Y Jesús descendió no nada más por él, porque el único que perdona pecados, el único que salva, es él. Y en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías dice que ellos habían entendido el mensaje de Dios, porque el Señor los había perdonado, porque Dios había tenido misericordia de ellos, porque Dios había tenido compasión de ellos. ¿Por qué tú tienes que buscar a Jesús? Porque tenga compasión de tu vida, porque tenga misericordia de tu vida, porque Él es el único que perdona pecados, porque Él es
es el único que te va a llevar al Padre. Entonces alábale, entonces adórale, entonces sírvele, entonces síguele. Porque, que hermano, básate en una realidad, y la realidad es el perdón. En la realidad, hermano, buscamos a Cristo porque estamos plenamente convencidos de que Él es real. No es un cuento, no es un mito, no es una fábula. Es porque es una verdad. Jesús descendió por una oveja que buscaba perdón. Muchos buscan sanidad, milagros, pero otros buscan perdón. ¿Qué estás buscando en esta mañana? ¿Sentirte bien emocionalmente? ¿Confesar a Jesús algunas palabras bíblicas? ¿Tuviste un sueño, una emoción, una fantasía? ¿Tuviste una visión o algo? ¿En qué cambió tu vida? Si no hubo arrepentimiento, si no hubo el que pongas en orden tu vida, si no hubo nada que te cambiara la vida. Queridos hermanos, lo peor que le pueda pasar a alguien es volverse malo, volverse a los mitos, a los cuentos y a las fábulas. Que Dios te bendiga. Jesús desciende por un hombre que le pide perdón por sus pecados, que se arrepiente de sus pecados, no por un hombre que lo confiesa de labios, no por un hombre emocionado, no por un hombre que busca milagros, que busca prosperidad, sino por un hombre que busca el perdón de sus pecados, que busca la restauración, hermano, la vida de Cristo en su vida. ¿Quiere descender a Cristo en tu vida con una sanidad? Busca el perdón de tus pecados, busca el ordenar tu vida, busca que Él te muestre, tener un encuentro con Cristo. Estoy seguro que lo vas a encontrar, estoy seguro que Él se va a dejar ver en tu vida. Que Dios te bendiga. Busca a Cristo por un perdón, por una limpieza, por una restauración, y no por labios, y no de sentimientos, y no por fantasía. Porque tengas seguro que Cristo va a manifestarse a tu vida para transformarla y cambiarla, para que lo sigas a Él. Muchas gracias por todos los que estuvieron en esta mañana. Que Dios los bendiga, Dios los ayude. Busca a Cristo, hermano. Cristo se manifiesta en tu vida. Búscalo porque quieres ser limpio, quieres ser apartado para el Señor. Que Dios te guarde. Muchas gracias a todos. Ayúdanos a compartir. Dale like a la página y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con la ayuda de nuestro Dios, hermano. ¿Verdad? Aquí estaremos si el Señor así lo permite. Muchas gracias, y hoy tenemos un culto de oración, reunión de oraciones. Si gustan venir a acompañarnos, con mucho gusto les esperamos a partir de las 6 de la tarde. Los horarios, la dirección, el teléfono están en la página. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones a todos.